En este vídeo veremos cómo editar los recursos y actividades de un curso. En el área personal tenemos los avisos correspondientes a las actividades que requieren nuestra atención. Si vamos a la edición de un curso, tenemos la posibilidad de activarla o desactivarla desde el menú correspondiente de configuración del curso para poder acceder a las modificaciones o no, según sea nuestra situación. Vamos a comenzar con un ejemplo sencillo, ya visto en el anterior vídeo, que sería el caso de un documento PDF. Vemos cómo tenemos la posibilidad de marcar que se muestre la descripción que nosotros hayamos escrito. Podemos definir qué archivo tenemos incluido y en qué modo vamos a mostrarlo. Si va a estar incrustado dentro de la ventana de Moodle o queremos que abra una ventana aparte. Podríamos mostrar determinadas opciones como el tamaño, el tipo de documento, la fecha de modificación, y esto nos permitirá el personalizar cómo queremos que se muestren nuestros recursos, nuestros documentos a los alumnos. En el caso de que tuviéramos una ventana emergente, podríamos definir los tamaños y siempre tenemos las opciones comunes a los módulos, como si queremos que esté visible o no, así como el definir una determinada restricción en función de algún parámetro, como pueda ser la calificación, el grupo, el perfil de usuario. También podríamos definir un conjunto de restricciones, combinación de las anteriores. En este caso, pues no voy a dejar ninguna restricción puesta. Podríamos seleccionar unas marcas y unas competencias a la actividad. Finalmente guardaremos los cambios y regresamos al curso para seguir viendo el resto de elementos que podemos tener. Otro recurso que podemos tener es una carpeta de documentos. La carpeta de documentos, de recursos, puede contener más de un documento, como en este ejemplo que ponemos un PDF y un documento de Word. Podemos definir cómo queremos que se muestre, si queremos que se muestre en páginas diferentes o no, y si queremos que se muestren las subcarpetas de forma expandida o no, así como si queremos que se muestre la opción de descarga de las mismas. El resto de los ajustes son los comunes a otros módulos de recursos, por lo que no requiere gran atención. Otro recurso que podemos tener es página. La página es como si definiéramos una pequeña página web donde podemos tener un editor para incluir tanto imágenes, vídeos, textos y formatearlo de tal manera que luego podamos mostrarlo como si fuera una página web con el contenido que nosotros hayamos definido. En el caso del libro, tendríamos un conjunto de páginas. Esas páginas que tendríamos las podremos ordenar de una forma numérica o simplemente con viñetas, y podemos tener una navegación a partir de imágenes o una tabla de contenidos. Una cosa es definir el libro y otra cosa es definir el contenido del libro. Si vamos, en vez de editar ajustes, nos vamos al propio libro, tenemos el menú con la rueda dentada que nos indica las configuraciones, con la posibilidad de poder importar capítulos, restaurar a partir de algo que tuviéramos creado, y podemos ir añadiendo páginas según vemos en la tabla de contenidos. Y aparte de añadirlas, lógicamente, pues editarlas, eliminarlas, ponerlas visibles o no. Para añadir un nuevo capítulo, simplemente pulsar la tecla más. Otro recurso, muy sencillo y muy útil, es simplemente una dirección URL, una dirección a internet que podemos utilizar para enlazar con
un archivo que tuviéramos en nuestra plataforma o directamente a un objeto, como en este caso de YouTube. Tendríamos la posibilidad de definir distintos parámetros si es que quisiéramos integrarlo con otros sistemas, pero lo importante es básicamente tener un nombre y una dirección URL. Otro recurso disponible es un paquete IMS. Un paquete IMS nos serviría para poder utilizar unos paquetes de contenidos compatibles con otros sistemas y, por ejemplo, podríamos utilizar la herramienta XLearning para crear contenidos compatibles con los paquetes IMS. Pasamos a ver las actividades y comenzamos con la tarea, que sería la actividad más básica que podemos utilizar. Si accedemos a los ajustes, comprobaremos que, aparte de la definición de la tarea con su descripción y archivos adicionales que pudiéramos añadir, tenemos 3 fechas: desde cuándo permitimos entrega, cuándo debería estar entregado y desde cuándo ya no admitimos nuevas entregas. Entre la fecha de entrega y la fecha límite, los trabajos podrán ser entregados, pero aparecerán como retrasados. El tipo de entrega puede ser por archivos enviados, texto en línea y otras opciones que tengo deshabilitadas en este caso, así como la posibilidad de definir el número máximo de archivos subidos y el tamaño máximo. En este caso tenemos puesto el máximo de nuestro sistema, que serían 64 MB. Podemos definir la retroalimentación, la respuesta que damos al alumno a su trabajo, de 2 modos principales: lo que sería un comentario en línea o un archivo de retroalimentación. Existen otras posibilidades, pero tengo solo activas estas en este. En la configuración de entrega defino que quiero que el usuario acepte la entrega y además que acepte las condiciones de entrega. Normalmente suelo poner que la reapertura se permita de forma manual y le pongo el número máximo de intentos a ilimitado. De esa manera tengo control de cuándo quiero que el alumno pueda volver a hacer un nuevo intento, pero no lo limito para siempre. También se puede definir una entrega por grupos. Para esto tendremos que explicar cómo se definen los grupos, para si queremos que la entrega la realice uno o cada uno de los alumnos que pertenecen a ese grupo. También podemos definir los avisos. Si queremos que nos avisen siempre que tengamos entregas para calificar, o aquellas que están fuera de plazo, y si queremos que se notifique a los estudiantes o no. La calificación podrá ser de distinto tipo, aparte puede ser una escala o puede ser una puntuación numérica, y que después asociaremos a una determinada categoría de calificación. Podemos utilizar 3 métodos: una calificación directa a partir de una guía o una rúbrica. En este caso también hemos puesto que la calificación para aprobar ha de ser de 5 y estamos definiendo que la categoría de calificación sería para las tareas de la primera evaluación. Nosotros podemos tener unas categorías, las que definamos. Normalmente yo suelo agrupar por tipo de tarea, examen o nota de clase y evaluaciones. El resto de los parámetros son los típicos que ya hemos explicado y por lo tanto no me detengo a explicar. Guardamos cambios y vamos a ver otra actividad. La actividad consulta. En este ejemplo he creado un caso en el que queremos consultar a los alumnos dónde prefieren ir de cena de graduación. Y para ello he definido una serie de opciones para que los alumnos escojan cuál de ellas prefieren. De tal manera que nosotros podamos tener de forma rápida una respuesta de los alumnos ante una determinada consulta que nosotros queramos hacer. Podemos añadir tantos campos como creamos necesarios y ponemos unas fechas de disponibilidad. Y podremos hacer que se muestren o no los resultados a los alumnos, dependiendo de si queremos que
sean influenciados o no por la respuesta de los demás. En este caso lo que quiero es una consulta privada, de tal manera que cada uno diga lo que piensa y por lo tanto no quería publicarlo. Otro elemento que podemos tener es el glosario. El glosario puede ser un glosario principal o secundario. Lo más normal es que hagamos glosarios secundarios si queremos hacer distintos temas, y podremos definir si queremos que sea necesaria o no la aprobación de esas entradas, si permitimos entradas duplicadas o no, y cómo queremos mostrarlo, si como un diccionario simple, continuo, si queremos que sea completo mostrando al autor o sin mostrar al autor, como si fuera una enciclopedia. Tenemos distintas opciones de cómo mostrar ese glosario que nos puede servir para que los alumnos vayan colaborando en la construcción de un glosario común. Podremos definir si queremos o no calificaciones, en función de si queremos estar corrigiéndolo, simplemente vamos a ver luego la actividad que han tenido. Pasamos a otra actividad, como puede ser el foro, un foro colaborativo, donde nosotros podemos definir distintos tipos de foro, dependiendo de si queremos tratar un tema específico o de un carácter más general, y podremos definir qué archivos adjuntos pueden subir los alumnos, de qué tamaño, qué tipo de suscripción es, si es opcional o es obligatoria, para que todo el mundo esté al corriente de lo que va sucediendo de forma forzada o no, y también la posibilidad de bloquear discusiones, bloquear conversaciones después de un periodo de inactividad. También se puede definir un umbral de mensaje para bloqueo con un determinado intervalo de tiempo, de tal manera que no se convierta el foro en una discusión acalorada. Antes del bloqueo siempre podremos definir una advertencia. También en este caso tenemos la posibilidad de definir si queremos que haya calificación o no específica para los distintos alumnos que están participando en ese determinado foro. La actividad encuesta es distinto a la actividad consulta, puesto que en este caso vamos a tener algunas opciones distintas. Por ejemplo, en este caso vemos si queremos que se registre el nombre del usuario o no, y algunos otros parámetros, como si queremos que tengan una página de análisis del envío que han realizado. El resto de las opciones son similares a las que hemos visto. Recuerdo que una cosa es definir una tarea y otra es definir el contenido de esa tarea. Si nos vamos a encuesta, de forma similar a como hemos visto en otras actividades, tenemos la posibilidad de editar las preguntas, así como importar o exportar. Vamos a echar un vistazo a las preguntas que tenemos puesto, de tal manera que podemos ver los distintos elementos de pregunta: elección múltiple, respuesta de texto corta, de texto larga, numérica. Entonces podremos tener luego un análisis de las respuestas. En este caso pues era ver cuál era la opinión de cada alumno en relación a los mentores y cada cuánto tiempo les han tenido contacto con él. En este caso se trataba de la opinión del alumno respecto de la frecuencia y del modo en el que había sido ayudado por su mentor, y con la posibilidad de hacer alguna propuesta de mejora. Y vamos a ver otra actividad, como por ejemplo lo que sería una lección. En una lección tendremos una serie de contenidos y nos iremos desplazando por ellos, teniendo control a través de una barra de progreso. Podremos verlo de distintas maneras, como puede ser un pase de diapositivas, y podremos definir si queremos o no que el estudiante tenga control sobre el flujo sobre esa lección. Vamos a ver un ejemplo
concreto. Volvemos a ver cómo una cosa son los ajustes generales y otra cosa es la definición del contenido de la actividad. Por ejemplo, aquí vemos que he definido 3 páginas. Una página en la que tiene un enlace a YouTube con un vídeo y tenemos la posibilidad de incluir preguntas, de tal manera que en la lección el alumno se va a encontrar con una serie de contenidos asociados a unas preguntas que pueden servir para ir valorando cómo va evolucionando en el aprendizaje de esa lección. Otra actividad que podemos tener es la base de datos. La base de datos agrupará un conjunto de registros a partir de unos campos que nosotros definamos y que los alumnos podrán ir cumplimentando. He utilizado en alguna ocasión la base de datos para registrar las actividades que los alumnos hacían en sus prácticas, de tal manera que pudiera saber qué tipo de actividad estaban haciendo y cuántas habían hecho, así como el tiempo que habían asociado a cada una de ellas. Se puede definir unas respuestas ya predeterminadas, como en este caso instalación, soporte, mantenimiento y unos ámbitos de actividad, redes, sistemas operativos, y los alumnos lo que van a hacer es ir complementando esos datos a partir de esa plantilla que hemos definido y nosotros podremos tener luego un análisis de esos datos de una forma cómoda, rápida, y podremos personalizar el modo en el que se vayan a mostrar tanto la plantilla para rellenar por parte del alumno como el resultado que nosotros vayamos a tener. Otra actividad muy interesante sería la wiki. Todo el mundo ha oído hablar algo de las wikis, que sería una forma de colaborar en cuanto a compartir conocimiento de una forma ágil. Y aunque tenemos el formato Creole, muchas veces los alumnos prefieren utilizar directamente el HTML. Es menos rápido, pero te deja personalizar más. Y de esta forma podremos enlazar unas entradas con otras. En algunos cursos lo que hemos hecho ha sido ir compartiendo los resúmenes, los esquemas de los distintos días, asignando unos determinados responsables para que todos los compañeros tuvieran un resumen esquematizado de los contenidos que hemos visto. Pasamos a la actividad cuestionario. La actividad cuestionario que nos sirve para poder evaluar a los alumnos, y vemos que tenemos una serie de definiciones aparte de cuándo abrimos y cerramos el cuestionario, el límite que le damos de tiempo para realizarlo y si queremos que el envío se realice automáticamente o no. La calificación, al igual que en otros casos, pues lo asociamos a una determinada categoría con un determinado umbral para aprobar. Podemos definir un esquema en el que tengamos las preguntas dentro de una misma página o en páginas distintas, así como el método de navegación si queremos que esté forzado o que sea libre. Suelo poner una pregunta por página de tal manera que cada alumno solo ve una pregunta en cada momento y posiblemente no coincida con la que esté viendo el compañero, puesto que vamos a hacer que se muestre de forma aleatoria. En el comportamiento de las preguntas podemos decir si queremos que haya retroalimentación de un tipo u otra. Normalmente pongo una retroalimentación diferida de tal manera que solo muestro los resultados después de haber cerrado el cuestionario. Se puede ajustar la cantidad de información que pueden ver los estudiantes en función del momento en relación a cada uno de los intentos. Durante el intento, después de cada intento, mientras el cuestionario está aún abierto, cuando se ha cerrado el cuestionario. Y normalmente yo suelo poner que puedan ver las cosas después de cerrar el cuestionario. Tenemos también la posibilidad de definir una contraseña para que, aparte del intervalo de tiempo que nosotros hayamos puesto, solo puedan entrar si conocen la contraseña que nosotros hayamos definido. Incluso podríamos definir una dirección de red. Tenemos algunas opciones más, pero las fundamentales las hemos visto. Una cosa es la definición del cuestionario y otra cosa son las preguntas. Ya las veremos en otro momento. Por ejemplo, si vamos a
los intentos de un determinado cuestionario, podríamos ver el resultado de cada una de las preguntas realizadas por un alumno. Esto sería el caso de que estuviéramos ya corrigiendo ese cuestionario en particular. Vamos a ver también lo que sería la actividad taller, que es una actividad que nos permite que la nota del alumno venga definida no solo por lo que diga el profesor, sino también el resto de los compañeros. Van a tener una evaluación en función de cómo han realizado la tarea y en función de cómo han evaluado a otras tareas. Dependiendo de cómo se acerque o no esa evaluación a la evaluación del profesor, pues se le dará mayor o menor puntuación. Es recomendable hacer algunas pruebas con esta actividad, puesto que no es fácil de entender la interrelación que hay entre la puntuación que hace el profesor, los alumnos y las notas finales que van a tener cada uno de ellos. Pero es una actividad muy interesante para implicar a los alumnos en cómo está evaluándose y cómo ellos tienen que mejorar su trabajo. Y siempre quedará registrado en los eventos próximos.